Muy buenos días, tengan todos ustedes amigos que nos acompañan en este su programa Haciendo Historia en tu Comunidad, que se transmite cada sábado después de la mesa de análisis a las 12 aproximadamente, 12 pasaditas, y se repite todos los miércoles a las 9 horas de la mañana. Nos encontramos transmitiendo en este su canal de televisión Megacanal desde la ciudad de Los Mochis, donde las palmeras alcanzan el cielo y se mecen borrachas de sol. También es la puerta de entrada al Cañón del Cobre, la Sierra de Chihuahua, y la ciudad más progresista del noroeste de la República Mexicana. Es uno de los graneros de México, y solo quedan los últimos vestigios materiales de los colonos que se ha ido borrando con el tiempo, pero permanece esta dinámica ciudad de Los Mochis que perpetúa al hombre de aquellas tierras donde los norteamericanos sembraron la semilla de este magnífico fruto que hoy estamos presenciando. Esta es nuestra hermosa ciudad de Los Mochis. Un saludo a todos mis amigos de los municipios de Ahome, El Fuerte, Choix, Guasave, Sinaloa, Angostura y Salvador Alvarado, que nos están viendo por este medio de Megacable. Hoy tenemos el tema, séptima y última parte de un viaje a Badiraguato. Continuamos más de la historia de Badiraguato. Eso fue algo miserable para los trabajadores, porque sus labores eran muy pesadas, desgastantes, de forma física y mental, hasta económica, porque lo que les pagan era poco en comparación con todo lo que necesitaban para comer y alimentar a sus familias. Fue por eso que en Badiraguato sus habitantes odiaban al gobierno virreinal, en donde el impacto español era el único que mandaba en el país, o ese imperio español estaba pesado. Cabe decir que esa fue una de las épocas de muertes, enfrentamientos armados y de muchas cosas negativas hacia los pueblos originarios. También es importante mencionar que la historia trata al virreinato como un evento principal de la conquista de los españoles, el cual duró mucho tiempo porque el territorio continuó creciendo hacia el norte. Asimismo existieron dos señoríos. Uno fue en el Marquesado del Valle de Oaxaca, que fue propiedad de Hernán Cortés y sus descendientes, quienes tuvieron varios territorios en su poder, y solo ellos podían hacer lo que quisieran, teniendo jurisdicción civil, criminal, derecho a regalar tierras, aguas, bosques, casas, ganado, ingenios azucareros y mucho más. El segundo señorío fue el ducado de Atlisco, que fue otorgado a José Sarmiento de Valladares en el año de 1706, quien fue el exvirrey de la Nueva España. Más tarde se dieron nuevas reformas en el virreinato, siendo conocido como reformas borbónicas de la Nueva España, en donde se crearon las intendencias, limitando ciertas atribuciones del virrey. Sin embargo, las cosas nuevamente presentaban cambios en cuanto al gobierno, porque a comienzos del siglo XIX el virreinato comenzó a tener varios problemas que lo llevaron a una crisis muy grave, debido a que en esa época se había dado la guerra de independencia. Además de lo anterior, se produjo una crisis económica que generó malestar entre algunos segmentos de la población. Todo esto provocó un movimiento armado a consecuencia de un proceso político y social, dando inicio a la Guerra de la Independencia el 25 de febrero de 1811. Esto puso fin al dominio español en la Nueva España, debido a que también se afectaron los intereses de las élites novohispanas. Los criollos monárquicos apoyaron la independencia y se aliaron con la resistencia de insurgentes. Todas las poblaciones del país se unieron con el objetivo de lograr la independencia, por lo que Badiraguato también vivió muchos problemas, al igual que el resto del país, porque todo lo que se dio en un lugar repercutía en otro. Cuando se proclamó el Plan de Iguala, se convocó a la unión de todas las facciones insurgentes y la aristocracia mostró su apoyo total al movimiento. Fue así como el 27 de septiembre de 1821 se consume la independencia en México. Los españoles insistieron en reconquistar el país, enviando de expediciones a Isidro Barradas en 1829, pero no tuvo éxito. Fue entonces que España reconoció la independencia de México en el año de 1836, cuando murió el monarca Fernando VII,
A partir de entonces, un nuevo panorama se dio en toda la nación y Badiraguato comenzó a ser nombrado en muchas partes del país, ya no solo en Sinaloa, sino que su popularidad se fue extendiendo por los años. Otros datos históricos muestran que los cambios siguieron dándose en Badiraguato y en la gran mayoría de los territorios de México. Durante mucho tiempo sus habitantes se dedicaron a restaurar muchas cosas, principalmente el aspecto social, político y familia. Sobre este último punto, es elemental decir que debido a la guerra muchas personas perdieron la vida, por lo que las familias que tuvieron decesos fueron los que sufrieron mucho más. La situación que se dio, pero el después también fue muy fuerte para ellos al hacerles falta su padre o madre o ambos. Algunos cambios que se dieron y que todos experimentaron y hasta los pueblos más pequeños fueron la creación de varios grupos de hombres que se organizaron en guerrillas en diversas partes del territorio nacional. Pero gracias a la unión de las personas positivas, las guerrillas no tuvieron mucha oportunidad de existir durante mucho tiempo. Otro cambio contemplaron lo económico, político, de estructuras sociales y de creencias, que es sobre la religión. Los mexicanos se dieron cuenta de lo básico que fue tener una misma idea de libertad, de justicia o de igualdad. Esas fuerzas fueron piezas clave para que los llevaron a levantarse en armas con valor, fuerza, unión y furia para triunfar sobre los invasores españoles. Más personas comenzaron a creer en un solo Dios y en una sola iglesia católica, por lo que la religión fue una de las que más avanzó y se fortaleció. A pesar de todo eso, los municipios y pueblos tuvieron varios años de incertidumbre, porque algunos comenzaron a hacer cosas de acuerdo a sus intereses personales o comunes. El país sufrió una crisis que afectó a la mayoría porque como consecuencia de la guerra se redujo la mano de obra de los trabajadores, principalmente de los que se dedicaban a la agricultura y a la ganadería, provocando una disminución en la producción de alimentos. Cabe recalcar que Badiraguato siempre había destacado por el trabajo del campo, por lo que estos problemas fue de los más graves que sufrieron sus habitantes. Todos los cuerpos que habían perdido la vida hicieron que surgieran enfermedades infecciosas, haciendo que más personas tuvieran problemas de salud, lo que complicó el avance de los pueblos y por el contrario, llevó a todo el país a vivir en la miseria. Las clases altas, que eran las que tenían dinero y poder, no cambiaron su estilo de vida y a pesar de que México ya era independiente de España, la iglesia siguió teniendo cierto control de todo y en todo. Se dio un nuevo gobierno a cargo de Agustín de Iturbide, quien tuvo que enfrentar muchos retos para devolver estabilidad al país, aunque tuvo que hacerse cargo de la gran deuda externa que había adquirido para solventar el sueldo de los militares, las armas y todo el gasto que implicaba hacer la guerra. El desarrollo que todos quisieron tener después de la guerra tomó más tiempo en llevarse a cabo. Fue por esto que Iturbide se vio en la necesidad de implementar ciertas acciones mercantiles, pero no todo fue un éxito. Después creó otras estrategias como la disminución de impuestos a inversionistas, llevó a cabo la subasta de propiedades de la iglesia, al ser el organismo que más bienes tenía, los cuales habían sido regalados por los reyes católicos de España. En Badiraguato también sucedieron las mismas cosas, pero de la población trató de defender las cosas litúrgicas, pero muchas otras prefirieron apoyar la decisión de Iturbide. Las clases sociales mostraron su descontento porque ellos habían apoyado la independencia, pero teniendo en mente el poder que gobernaba el país o a ellos mismos. El comercio en Badiraguato comenzó a darse con los pocos productos que se producían en la agricultura. Los mestizos prosperaron mediante el comercio, la violencia no cesó, sino todo lo contrario, fue algo que creció en muchas partes de México y Sinaloa fue uno de esos lugares. A partir de 1821, el país vivió en pobreza, no tuvo relaciones diplomáticas, a pesar de que Iturbide había apoyado la independencia. Después hizo algunas cosas a escondidas y obtuvo su reconocimiento como emperador.
A este proceso de cambio político se le llamó el primer imperio mexicano, que duró del año de 1821 a partir de las firmas de los tratados de Córdoba hasta 1823, cuando se dio la reprogramación del Plan de Casamata y la instauración de la República Federal. Badiraguato vivió muchas opresiones. Los hombres de familia debían salir del municipio en busca de otros lugares donde tuvieran más oportunidades de trabajo, porque la escasez de alimentos estaba matando a los más desprotegidos. En este caso fueron los niños y las personas de la tercera edad. Otra parte de la historia muestra que Santa Anna luchó contra Iturbide porque tenía planes que acabarían con muchas cosas en el país. Esto hizo que se dieran otros enfrentamientos, siendo en Sinaloa en donde la situación se fue agravando, y por la lucha de poder de los grupos que habían en ese estado, muchos quisieron hacer cambios radicales en la estructura social, señalando que lo que habían vivido los habitantes de Badiraguato había sido negativo para ellos, porque su desarrollo fue más lento en otros lugares de México. Se permitió la libertad del credo, se instalaron los poderes de gobierno, que corresponde al Ejecutivo, Legislativo y Judicial. La Iglesia se separó del Estado y se crearon proyectos enfocados en mejorar la educación y hacer que estuvieran al alcance de todos, incluyendo a los de la clase baja. Eso ayudó a quienes vivían en Sinaloa, porque en muchas partes del estado seguían habiendo personas sin educación y con muchas necesidades básicas. La base de los gobiernos federales dieron poder y soberanía a los estados de México, por lo que Sinaloa ya contaba con una forma de organización política que fue reconocida por todos. Sin embargo, los ricos y hacendados tuvieron más ventaja que los pobres. El crecimiento en número de habitantes en Badiraguato fue lento, lo cual también se dio en otros municipios. La mortalidad a causa de infección siguió agravándose, algo que se complicó con el lento desarrollo económico. Las industrias se desarrollaron en las grandes ciudades, lo que para Badiraguato significaba un atraso importante, debido a que sus habitantes se dedicaban a la agricultura, ganadería y a la pesca como actividades económicas. En ese entonces, los servicios se dieron más en Culiacán, por haber sido una ciudad con más desarrollo. En el municipio me mencionaban, había algunas casas de ricos, existiendo una clara muestra de las diferencias en las clases sociales. Había más ejidatarios, administradores, rancheros, artesanos y trabajadores de minas. El papel de la iglesia fue trascendental en el país, así que todo lo que sucedía en otras partes también se daba en Badiraguato. El poder de la iglesia fue impuesto por los españoles. Y así siguió, aun cuando México era totalmente independiente, debido a que todos los años de tortura que vivieron hicieron que los de poder dijeran qué hacer, cómo, dónde y por qué. Cabe decir que la iglesia siempre tuvo más propiedades que el Congreso y tuvo mayores responsabilidades en la educación que el propio gobierno. A través de la historia se sabe que otros países trataron de invadir a México porque querían apoderarse de él, como Francia, Estados Unidos, quienes vivieron y que era un país muy vulnerable por todos los problemas que tuvieron, incluyendo una grave desorganización por parte del gobierno y de los mismos habitantes. Otros quisieron apoderarse de los recursos naturales del país, porque algo que se debe reconocer es que México es uno de los lugares más emblemáticos en cuanto a riquezas naturales, habiendo zonas muy atractivas hasta en los rincones más pequeños de la nación. En el siglo XX, Badiraguato era considerado un centro de narcotráfico, a pesar de que en los años 30 ya era señalado de esa forma por exportar opio. Además, se relacionaba con el hecho de que Joaquín Guzmán Loera y Rafael Caro Quintero son originarios de ese municipio. Otro dato histórico señala que Caro Quintero mandó a construir una carretera desde Culiacán hasta Badiraguato. Hizo parques, glorietas, puso alumbrado público en varias zonas y otras mejoras en el municipio, porque quería que fuera un lugar de progreso, y para eso debía invertir grandes cantidades de dinero para ayudar a que fuera así. Mucho tiempo el municipio perteneció al departamento de Culiacán, cuando en su momento existió esa forma de organización territorial en México, y como provincia fue la de Sinaloa. Poco a poco se fueron fortaleciendo las tradiciones milenarias en el municipio, gracias a que sus habitantes fueron enseñando sus celebraciones a las generaciones nuevas,
y así sucesivamente. Por eso las tradiciones ahora son piezas fundamentales a través de las cuales otras personas pueden ver y disfrutar de un conjunto de bienes culturales, de una comunidad. Los festejos, principalmente religiosos, son parte de las costumbres de los habitantes de Badiraguato, siendo manifestaciones de su fe católica. Se realizó una fiesta grande para festejar la fundación del municipio el último fin de semana del mes de noviembre. También se celebran las fiestas navideñas, los festejos en honor a los santos más importantes de la localidad. Se hace el carnaval del Llano de los Rochín, el carnaval de Santiago de los Caballeros. El 25 de julio, entre otros, festejan como sinaloenses en Badiraguato, que se festeja con la tambora, instrumento musical que destaca en las bandas de viento. En la actualidad, debido a que es un lugar que sigue siendo rural, las atracciones que existen son naturales, arquitectónicas, culturales, religiosas y artísticas. Las artesanías que así se elaboran son manualidades hechas por personas de la región. Es así como la historia de este lugar, enclavado en la parte central del estado de Sinaloa, se sigue escribiendo por parte de sus pobladores. Además, en la actualidad cuenta con más de 530 localidades. Por eso existe una importante riqueza natural en los alrededores de Badiraguato. Terminando de comentar la historia de Badiraguato y continuando después de la foto del grupo, nos fuimos todos a probar unas sabrosas tostadas de ceviche que trajeron nuestros amigos angosturenses, Joaquín Insunza Montoya, cronista oficial de Angostura, Joaquín Insunza Chávez, que ya murió, en paz descanse, cronista oficial de Angostura, y José Luis Castro Juárez, cronista adjunto, y nos gustó, ya que nuestra gula es muy gustativa de todo el arte gastronómico sinaloense. Los compañeros cronistas se fueron a degustar unos refrescos ambarinos a la Alameda del Río y a platicar de lo bonito que estuvo el encuentro y lo hermoso del pueblo de Badiraguato, que va que vuela para ser pueblo mágico, ya que cubre todos los requisitos para lograrlo, pero primero debe ser pueblo señorial. Mis compañeros gritaron: vamos, Jaime Angulo Insunza, quien era el chofer y dueño del carro, José Carlos Rodríguez Laura, el profesor J. Benito Guerra Prado, profesor Ángel Sergio Villalba Tondo y su servidor, que yo soy el más mitotero, no cabe duda, porque platico con mucha gente, y estaba enfrascado en una plática con varios cronistas, y ni modo, veníamos de raite, nos vamos, ellos se quedaron en la Alameda del Río, nosotros nos vinimos con el carro que volaba, nos llovió muy fuerte en Guamúchil, las calles estaban inundadas, era muy difícil pasar, pero lo logramos. Qué cortito se me hizo el camino de regreso. Nos volvió a llover en Guasave, llegamos a Los Mochis con un sol de verano, mucho calor en mi tierra, donde las palmas alcanzan el cielo y se mezclan borrachas de sol. Pero saben, mis amigos, los espero que me lean en mi próxima crónica que escriba. Muchísimas gracias por su atención. Nos vemos el próximo viernes.